Todos los impuestos nacionales que se paga en cada rincón del país, la plata va a la nación. Allí el Estado Nacional se queda con una parte y el resto lo reparte con las provincias. Y todas las provincias dicen que no es equitativo. Pero no se termina de discutir nunca esto, Ricardo. No se termina de discutir, Mario, porque además hay un problema que es verdaderamente conciso en la reforma constitucional de 1994. Esa reforma generó un impedimento. Es un impedimento legal. ¿Ah, sí? Es decir, para poder reformar la Constitución de la Nación Argentina, los congresales en ese momento tuvieron que evaluar absolutamente todas las políticas de Estado que estaban en ese momento y generar una serie de medidas o normas nuevas. En ese marco, la idea era que se produjera una nueva ley de coparticipación del Estado Nacional. Bueno, esa ley nunca llegó porque el plazo eran 2 años. En 1996 supuestamente la teníamos que haber tenido terminada. Esta reforma, que nunca llegó, prometida muchas veces, tiene un impedimento, te decía. ¿Sabes cuál es el impedimento legal, Mario? ¿Cuál? Que necesita sí o sí la unanimidad en el momento en que se decida concretamente esta ley. Es decir, un acuerdo general de las provincias. La totalidad de las provincias, las 24, deben estar todos de acuerdo. 23 provincias más Cava, que es la ciudad de Buenos Aires, todos de acuerdo para poder llevar adelante una nueva ley de coparticipación. Y el gobierno nacional. El gobierno nacional también, por supuesto, que tiene que ser el más interesado. Claro, pero si no nos podemos poner de acuerdo 5 provincias por Portezuelo del Viento, nos vamos a poner de acuerdo 24 para repartir plata. Ese es un punto muy importante y por eso que nunca se ha podido avanzar demasiado en este tema. Y no se puede avanzar, ¿por qué? Porque las provincias que hoy se ven beneficiadas por esa ley de 1973, en definitiva no les interesa tocar nada. O no van a querer perder un porcentaje para dárselo a otra. Correcto. Y Mendoza, que es una de las provincias que se ha visto perjudicada en sus ingresos coparticipables por aquella ley vieja ya, y que ningún presidente puede sacar los pies del plato, como tampoco los gobernadores. No. Reciben, es más, porque si no estaría automáticamente cayendo en un delito el presidente que decida darle, bueno, no, le vamos a sacar a San Luis o a San Juan, que reciben más que Mendoza, para darle a Mendoza. No, no lo puede hacer. Hay una ley, claro. No puede. Hay una ley y no lo puede hacer, tiene que respetarla. Entonces, ante esta situación, la pregunta es, ¿existe alguna posibilidad de poder arribar a una nueva ley de coparticipación sin tener que utilizar la unanimidad o llegar a la unanimidad de las provincias? Y lo que hacían algunos presidentes era enviar ATN y compensar con aportes del Tesoro. Y también, en algunos casos, cuando se produjo aquella modificación en 1988, no se modificó el índice, sino que se modificó, por ejemplo, el reparto de algunos impuestos que estaban dando vueltas por allí. Y de esta manera existe la arbitrariedad, ¿no? Claro. Permanente. Es decir, según el color político, es la ayuda extra que te dan por fuera de la coparticipación. La coparticipación le llega a las provincias tal como está dispuesto en la ley de coparticipación nacional actual, la vigente. Eso es inamovible. No es que le sacan un mango, no. A Mendoza le dan menos, no le dan menos a Mendoza de coparticipación. Mendoza está recibiendo la coparticipación que le corresponde. Lo que dice ahí. Lo que dice ahí. La letra fría esa, eso es lo que recibe Mendoza. Vamos a escuchar a María Gabriela Ábalos. Es una constitucionalista, aparte de ser juez tributaria. Concretamente nos da a ella algún tipo de idea de cómo se puede resolver esta cuestión y evitar justamente que se llegue a la votación unánime de las provincias, sino que puede haber una mayoría. A ver. La interpretación que se puede dar de esta cláusula, superando la interpretación de la unanimidad, creo que se puede arrimar una interpretación acorde con la mayoría que se exige en las cámaras. Porque si la Constitución exige para la aprobación en diputados y en senadores una mayoría absoluta, es decir, más de la mitad de los integrantes de cada cámara, esa misma mayoría razonablemente se puede también pedir para los acuerdos previos antes de que ingrese ese proyecto en el Congreso, y también podría argumentarse esta misma mayoría para el momento posterior de la sanción, cuando tenga que ser aprobada por las provincias y la ciudad autónoma. En esta lógica interpretativa en forma sistémica, para las 3 etapas se exigiría la misma mayoría, es decir,
para la etapa de los acuerdos previos, para la aprobación en el Congreso y luego para la aprobación por las provincias y la ciudad, en una línea coherente, razonable de interpretación. En las 3 etapas se debería exigir como mayoría no la unanimidad, porque no es así exigido en el Congreso, por lo tanto no debería exigirse para los acuerdos previos ni para la aprobación posterior. De esa forma, encontrándonos con 25 actores en esta ley convenio de coparticipación, es decir, las 23 provincias, la ciudad autónoma y la nación, 25 actores, más de la mitad de 25 supondría que con 13 sujetos que estuviesen a favor de esta norma, que podrían ser parte provincias, más la ciudad autónoma, más la nación, podría movilizarse una ley convenio de coparticipación en los términos constitucionales. Por supuesto, si se obtuviesen mayorías mayores a este mínimo de más de la mitad, bienvenido sería, pero la interpretación que estoy propiciando tiene que ver con fijarnos cuál es la mayoría exigida en el Congreso y a partir de ahí la misma mayoría pedida para los acuerdos previos y para la aprobación posterior.